en Mago Reddit. La historia de hoy es... Le conté a mi cuñado que su esposa lo engañaba después de encontrar correos comprometedores en una laptop que les presté. Mi esposo me dijo, has arruinado su matrimonio. Pero cuando revisé su computadora descubrí que la dirección de email del amante coincidía exactamente con la que mi esposo tenía conectada. Todo comenzó con algo insignificante. Organizamos lo que se suponía sería una cena informal en casa. Mi cuñado y su esposa estaban atravesando una mala racha últimamente. Lidiaban con problemas económicos y se notaba a leguas lo estresados que estaban ambos. Discutían constantemente y la situación no parecía mejorar. Durante la cena, mi cuñada mencionó casualmente que su única computadora portátil se había estropeado y se lamentaba diciendo que no podían permitirse reemplazarla, siendo una preocupación más que se sumaba a todas las que ya tenían. Sinceramente, sentí compasión por ellos. Sé lo difícil que es cuando parece que todo se desmorona a la vez. Entonces recordé que tenía una laptop vieja guardada, acumulando polvo. No era nada del otro mundo. Para ser sincera, era algo lenta, pero funcionaba. Pensé que podría ayudarles aunque fuera un poco. Se la ofrecí y al ver la alegría en el rostro de mi cuñada, me sentí bien. Me dedicó una gran sonrisa e incluso mi cuñado parecía agradecido, aunque se veía completamente agotado, como si apenas pudiera mantenerse en pie. Después de la cena, mi cuñada comenzó a configurar la laptop en la habitación de invitados. Me pareció extraño. ¿Por qué no llevársela a casa y configurarla allí? Pero parecía entusiasmada y con prisa, así que no le di mayor importancia. Mi cuñado, sin embargo, no compartía su entusiasmo. Le insistía en que podría hacerlo más tarde, e incluso comentó que era descortés ponerse a configurarla de inmediato. No le presté atención, suponiendo que ella tendría algo importante que hacer. Unos días después, mi cuñada me llamó, sonando preocupada. Dijo que no podía recordar la contraseña de su correo electrónico, y creía haber dejado su cuenta abierta en la laptop. Me preguntó si podía verificarlo y cerrar su sesión. Parecía un favor sencillo, así que acepté. Al abrir la laptop, vi que efectivamente seguía conectada a su correo, y estaba a punto de cerrar la sesión cuando algo llamó mi atención. Algunos asuntos de los correos parecían sospechosos. Frases como «encuentro secreto» y «no se lo digas a nadie» saltaron a mi vista. No pude evitar sentir curiosidad. No pretendía invadir su privacidad, pero el asunto parecía demasiado extraño para ignorarlo. Así que abrí uno de los correos y lo que vi me dejó helada. Era un intercambio entre mi cuñada y alguien que no era mi cuñado. Los mensajes eran explícitos y hablaban de encuentros y planes para verse. Me quedé paralizada al darme cuenta de lo que estaba presenciando. Estaba teniendo una aventura. La dirección de correo era una de esas aleatorias sin nombre identificable. Solo caracteres al azar, lo que hacía que todo resultara aún más turbio. No podía creerlo. Siempre había considerado a mi cuñada como una esposa leal y cariñosa. Sabía que atravesaban dificultades, pero jamás hubiera imaginado algo así. Me quedé mirando la pantalla con náuseas. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería cerrar la laptop, fingir que no había visto nada y seguir adelante. Pero la otra parte sabía que no podía ignorarlo. Mi cuñado merecía conocer la verdad. Por mucho que me doliera la idea de destruir su matrimonio, ¿cómo podía ocultárselo? Necesitaba saber lo que realmente estaba ocurriendo, aunque lo destrozara. Si callaba, él seguiría viviendo una mentira. Las horas siguientes fueron una tortura. Mi mente iba y venía, imaginando diferentes escenarios. Quizás malinterpretaba las cosas. Tal vez no era tan grave como parecía, pero en el fondo, sabía lo que había visto. Finalmente, tomé una decisión. No podía guardarme esto. No me parecía correcto, así que llamé a mi cuñado y le pedí que viniera. Le dije que era realmente importante, que necesitaba hablar con él sobre algo serio, y cuando llegó a casa, pude ver que ya se preparaba para recibir malas noticias. Tenía esa mirada exhausta y derrotada como si intuyera que algo andaba mal. Lo senté y sin rodeos, se lo conté todo. Le mostré el correo para que comprobara por sí mismo que no inventaba nada. No quería que pensara que solo intentaba crear problemas. Quería que conociera la verdad, aunque eso significara destrozarlo todo. Su reacción me partió el alma. Se quedó sentado, mirando la pantalla en completo silencio al principio, y luego hundió la cabeza entre las manos. Pude ver el dolor reflejado en todo su rostro. No lloró, pero su voz se quebró cuando finalmente me agradeció por contarle. Por un lado, sabía que había hecho lo correcto al decírselo, pero por otro, me sentía terrible por haber dejado caer esta bomba en su vida. Me preguntaba, ¿habría una mejor manera de manejar esto? Lo único que tenía claro era que él merecía la verdad, por dolorosa que fuera. Los días siguientes fueron caóticos. Mi cuñado confrontó a su esposa sobre los correos y todo estalló entre ellos. Su matrimonio se estaba desmoronando y era un desastre.
Mientras tanto, en casa las cosas tampoco iban mejor para mí. Mi esposo estaba furioso, no con mi cuñada, ni siquiera con su hermano, sino conmigo. No entendía por qué me había involucrado en sus asuntos. Repetía cosas como, deberías haberte mantenido al margen. Y si no hubieras metido las narices donde no te corresponde, nada de esto habría ocurrido. Al principio, me quedé atónita. Pensé que me apoyaría. Incluso esperaba que estuviera de acuerdo en que había hecho lo correcto. Después de todo, era su propio hermano quien estaba siendo engañado. Pero en cambio, estaba enfadado como si yo hubiera cometido algo terrible. Intenté explicarle que no podía callarme después de lo que había visto, pero se negaba a escucharme. Cada conversación sobre el tema se convertía en discusión. Me acusaba de arruinar el matrimonio de su hermano, y yo respondía que no era yo quien había engañado. Con el paso de los días, la situación entre nosotros empeoró. Comenzó a evitarme completamente, como si ni siquiera soportara estar en la misma habitación. Y cuando hablábamos, siempre terminábamos peleando. No lograba entender por qué estaba tan molesto por algo que no lo involucraba directamente. Además, cuanto más lo pensaba, más confundida me sentía. ¿Por qué defendía tanto la infidelidad de mi cuñada? ¿Por qué actuaba como si yo fuera la villana cuando solo había dicho la verdad? Entonces, de repente, me asaltó un pensamiento que me revolvió el estómago. ¿Y si mi esposo la defendía porque él también estaba implicado? Al principio, intenté descartar esa idea. Sonaba ridículo, ¿verdad? Pero cuanto más lo meditaba, más sentido cobraba, de una manera inquietante. Mi esposo y mi cuñada siempre habían sido cercanos, demasiado cercanos. Se conocían desde mucho antes de que yo apareciera en escena, y siempre tuvieron una dinámica que, mirándolo ahora, parecía excesivamente cómplice. En su momento, nunca le di importancia porque, bueno, eran familia. Simplemente asumí que eran unidos por su historia compartida, pero ahora todos esos pequeños momentos volvían a mi mente, y no podía evitar cuestionarlo todo. Como la forma en que se enfurecía cada vez que mencionaba la infidelidad, mucho más alterado de lo esperable. O cómo evitaba cualquier conversación real al respecto, actuando como si no valiera la pena discutirlo. Y cómo parecía mucho más preocupado por los sentimientos de mi cuñada que por los míos, su propia esposa. Las piezas encajaban y no me gustaba la imagen que formaban. Intenté convencerme de que solo estaba siendo paranoica, pero la sensación no me abandonaba. Me atormentaba constantemente. Hasta que un día, mientras él estaba fuera, simplemente me derrumbé. No soportaba más la incertidumbre. Sé que no es algo de lo que esté orgullosa, pero decidí revisar su laptop. Me dije a mí misma que necesitaba respuestas, sin más conjeturas, sin más dudas. Abrí su correo electrónico, y ahí lo vi. En cuanto lo detecté, sentí que el mundo se me venía encima. Ahí estaba, la misma extraña dirección de correo que mi cuñada había usado para comunicarse con su amante, conectada en su cuenta. Me repetía a mí misma, por favor, que sea una coincidencia. Por favor, que esté equivocada. Pero no lo estaba. Cada letra de esa dirección coincidía perfectamente. Me quedé paralizada, miré fijamente la pantalla. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. No podía creerlo, mi propio esposo. La persona en quien más confiaba en este mundo era el amante de mi cuñada. De pronto, todo tuvo sentido. Su enfado, su actitud defensiva, cómo insistía en culparme por arruinar el matrimonio de su hermano. No estaba molesto porque le hubiera contado la verdad a mi cuñado. Estaba furioso porque lo había expuesto a él también. Sentí como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. No podía pensar con claridad. Solo sentía una mezcla abrumadora de ira, dolor y traición. ¿Cómo pudo hacerme esto? No solo a mí, sino a su propio hermano. Pensé en todas las veces que confié en él, creí en él, lo defendí, y ahora me sentía como la mayor idiota del mundo. Cuando llegó a casa, ni siquiera esperé. Lo confronté de inmediato, le mostré el correo y exigí explicaciones. Al principio, intentó hacerse el desentendido, negándolo todo y actuando como si estuviera inventando cosas. Pero no había escapatoria. Tenía la prueba frente a mí. Cuando comprendió que no iba a ceder, cambió de táctica. Comenzó a manipularme, diciendo cosas como, ¿por qué revisas mis cosas? ¿Qué ocultas tú? O, seguramente solo buscas una excusa porque te sientes culpable por algo. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dejé claro que esto no se trataba de mí, sino de sus acciones. Y entonces, finalmente, lo admitió. Confesó la aventura. Dijo que comenzó hace unos meses, cuando mi cuñada le confió sus problemas matrimoniales. Según él, se acercaron y una cosa llevó a la otra. Intentó presentarlo como un desliz accidental, como si eso lo mejorara. Pero todo lo que podía escuchar era que me había traicionado de la peor manera posible.
Ahora estoy completamente perdida. Mi mente no deja de dar vueltas a las mismas preguntas. ¿Hice bien al contárselo a mi cuñado? Al fin y al cabo, sentí que era lo único que podía hacer. No podía guardar ese secreto. No era justo para él. Merecía saber la verdad. Pero ahora todo es un desastre. Mi matrimonio se está desmoronando y ni siquiera sé si es posible recuperarse de esto. Una parte de mí siente que quizás debería haberme callado y dejar que las cosas siguieran su curso. Tal vez no estaría en esta situación si hubiera mantenido la boca cerrada, pero otra parte sabe que el daño ya estaba hecho. Yo solo lo descubrí. Así que aquí estoy, preguntándome, ¿lo arruiné todo? ¿O ya estaba arruinado y yo solo corrí la cortina? De cualquier forma, no tengo idea de qué hacer ahora. Me siento rota, traicionada, completamente sola. Actualización 1. Han pasado algunos días desde que todo se derrumbó y, sinceramente, sigo sintiendo que me ahogo en este caos. He intentado darle sentido a todo, pero mis emociones son un torbellino. Un minuto estoy furiosa, ardiendo de rabia por la traición, las mentiras y el descaro de toda esta situación. Al siguiente, estoy destrozada, completamente abatida por lo que le ha ocurrido a mi familia. Y luego, de la nada, aparece la culpa, aunque en el fondo sé que nada de esto es realmente culpa mía. Es demasiado. Me siento abrumada, como si no pudiera respirar. Mi cuñado se ha estado quedando con un amigo desde la confrontación con su esposa. Está totalmente conmocionado, y no lo culpo. Cuando hablamos, me dijo que seguía en shock e intentando procesar todo. No sabe cómo seguir adelante, especialmente con sus hijos atrapados en medio de este desastre. Me confesó que está considerando el divorcio, pero aún no ha tomado una decisión definitiva. Está esperando, tratando de averiguar qué es lo mejor para sus hijos, y sinceramente, me parte el alma verlo así. Es un buen hombre, un padre excelente, que siempre ha hecho lo mejor para su familia. No merecía esto. Cada vez que pienso en lo que está pasando, se me rompe el corazón. Ni siquiera puedo imaginar el dolor que debe estar sintiendo al saber que su esposa lo traicionó de esta manera, y ahora cargo con este enorme secreto que podría destrozarlo aún más. ¿Cómo empiezo siquiera a decirle que su esposa no solo lo engañó, sino que su aventura fue con su propio hermano? ¿Cómo lo miro a los ojos y le digo, oye, es aún peor de lo que piensas? Sé que merece toda la verdad, pero la idea de asestarle ese golpe me revuelve el estómago. Me pregunto si es mejor dejarlo pasar, evitarle más dolor, pero luego pienso, ¿qué pasará si alguien más se lo dice? ¿Qué ocurrirá si se entera por otro medio? Y luego está mi esposo. Las cosas entre nosotros han empeorado. Llama y envía mensajes constantemente, bombardeando mi teléfono como si eso fuera a cambiar algo, pero en lugar de disculparse o asumir su responsabilidad, sigue actuando como si todo fuera culpa mía. Como si yo estuviera arruinando la vida de todos por no barrer todo bajo la alfombra. Muchos de ustedes sugirieron que debería dejarlo porque no es de fiar, especialmente por cómo me ha estado manipulando. Y tienen razón. Después de aquella discusión que mencioné en mi última publicación, hice las maletas y me fui. Me he estado quedando con mis padres desde entonces, buscando espacio y distancia para aclarar mi mente y decidir qué hacer a continuación. Pero desde el momento en que me marché, no ha dejado de enviarme mensajes. Siempre es lo mismo, dice que quiere hablar, que podemos arreglar esto. Pero cada vez que pienso en volver, no puedo quitarme de la cabeza esos correos electrónicos, el recuerdo de él admitiendo finalmente lo que hizo. ¿Cómo se empieza a reparar algo así? ¿Es siquiera posible? Una parte de mí quiere intentarlo, no por él, sino por nuestros hijos. Son pequeños y no quiero destrozar su mundo. Sigo imaginándolos creciendo con padres divorciados y me parte el corazón. Pero otra parte sabe que, aunque permaneciéramos juntos, nunca podría mirarlo igual. Nunca podría volver a confiar en él, y sin confianza, ¿qué queda? Y luego está la culpa. Me está consumiendo. Sigo preguntándome si debería haber callado, mantener la boca cerrada y dejar que las cosas siguieran su curso. Si no hubiera dicho nada, nada de esto habría salido a la luz. Mi cuñado no estaría durmiendo en el sofá de un amigo, y mi matrimonio no estaría hecho pedazos. Todo seguiría intacto, al menos en apariencia. Pero entonces me recuerdo a mí misma, esto no es mi culpa, la verdad ya existía. Yo no creé este desastre, solo lo descubrí. Mi esposo y mi cuñada tomaron sus decisiones. Ellos traicionaron a sus familias, no yo. Pero incluso sabiéndolo, no puedo quitarme esta pesada sensación de haber destruido todo al destapar la verdad. Me siento en una encrucijada donde todos los caminos parecen imposibles. Le cuento toda la verdad a mi cuñado y arriesgo destrozarlo por completo. ¿O me alejo de todo esto e intento reconstruir mi vida desde cero? ¿Qué hay de mis hijos?
¿Cómo los protejo de todo este caos mientras sigo haciendo lo correcto? No sé qué hacer, me siento completamente perdida. Actualización 2. Han pasado unos días más, y, tras mucha reflexión, finalmente he decidido solicitar el divorcio. Seguir con mi esposo ya no es una opción. No puedo seguir sacrificando mi dignidad y mi paz mental por alguien que no lo merece. No fue una decisión fácil ni la tomé a la ligera. He hablado con un abogado, y he pasado mucho tiempo conversando con amigos y familiares que han sido increíblemente comprensivos. Me ayudaron a comprender que permanecer en este matrimonio solo me mantendría atrapada en un ciclo interminable de dolor. Mi esposo ha sido implacable. Me ha suplicado que le dé otra oportunidad, ha prometido cambiar, ha jurado que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Pero sus acciones han hablado más alto que sus palabras. Él decidió traicionarme, destruir nuestra confianza, y ahora debe afrontar las consecuencias. Sé que nos dolerá a ambos a largo plazo, pero quedarse ya no es la solución. Mi cuñado, como era de esperar, también ha decidido seguir adelante con el divorcio. Está devastado, destrozado y completamente agotado. Pero me dijo que no puede permanecer en un matrimonio construido sobre mentiras. Hemos mantenido largas conversaciones durante la última semana, y ha sido muy doloroso verlo sufrir. Sé cuánto lo está destrozando toda esta situación. En algún momento supe que no podía seguir ocultándole la verdad. Tenía que contarle todo. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Cuando se lo dije, se quedó sentado en un silencio estupefacto, como si ni siquiera pudiera procesar mis palabras. Parecía tan perdido, tan herido. Luego llegó la ira. Estaba furioso conmigo por no habérselo dicho antes. Con su esposa por traicionarlo. Y, por supuesto, con mi esposo. Sinceramente no lo culpo por su enfado. Lo que le revelé era demasiado para asimilar de una vez, y sabía que le dolería. Pero después de un tiempo, su ira cambió y me dijo que agradecía mi honestidad, aunque fuera dolorosa. Fue agridulce, porque sé que nuestra relación nunca será la misma después de esto, pero me alegro de haberle dicho la verdad. Al menos merecía eso. En cuanto a mí, he estado manteniéndome ocupada con el trabajo y centrándome en mis hijos. Realmente han sido mi ancla en medio de esta tormenta. Cada vez que siento que me ahogo en emociones, me recuerdan lo que verdaderamente importa. Explicarles todo, sin embargo, ha sido una de las partes más difíciles. Todavía son muy pequeños. No entienden completamente lo que está pasando, pero les he dejado claro que nada de esto es culpa suya. Ellos no han hecho nada malo. Mis padres también han sido extraordinarios. Me han apoyado enormemente, permitiéndome quedarme con ellos y ofreciéndome un espacio seguro para respirar. No sé qué haría sin ellos en este momento. Mientras tanto, mi esposo no se rinde. Sigue intentando recuperarme. Envió flores, escribió largas cartas emotivas e incluso se presentó en casa de mis padres sin avisar, pensando que quizás eso cambiaría las cosas, pero me niego a verlo. Le he dejado claro que hemos terminado. Creo que todavía no me cree. Tal vez piensa que puede desgastarme, pero me mantengo firme. Las acciones tienen consecuencias, y él tomó sus decisiones. En este momento, mi prioridad es sanar, cuidar mi bienestar y el de mis hijos. Ellos son mi prioridad. No estoy tratando de arreglar algo que está roto más allá de cualquier reparación. Algunos amigos en común han intentado mediar, diciendo que debería darle otra oportunidad por el bien de nuestra familia. Sé que tienen buenas intenciones, pero creo que no comprenden completamente la magnitud de su traición. No se trata solo de un error o un desliz. Fue una aventura deliberada y continua con alguien que se suponía que era familia. No es algo que pueda simplemente perdonar y olvidar. Quizás algún día, más adelante, encuentre la manera de perdonarlo. Por mi propia paz mental, no por él, pero la reconciliación está descartada. No hay vuelta atrás a cómo eran las cosas, y aunque la hubiera, no creo que la quisiera. Por ahora, me estoy centrando en reconstruir mi vida paso a paso. Da miedo y resulta abrumador, pero también es un poco liberador. No sé qué me depara el futuro, pero sé que merezco algo mejor que esto. Actualización 3. Hola a todos. Sé que ha pasado tiempo desde mi última publicación. La vida ha sido una locura, por decir lo mínimo. Después de todo lo ocurrido la semana pasada, necesitaba dar un paso atrás y procesar todo. Sentía como si mi mundo entero se hubiera puesto patas arriba y, sinceramente, no podía más. Por fin estoy en un punto donde puedo sentarme y compartir lo que ha estado sucediendo. Déjenme contarles, porque en serio, este desastre sigue empeorando. Después de mi última actualización, las cosas tomaron un giro mucho peor. Mi futuro ex esposo, en lugar de afrontar lo que hizo y asumir su responsabilidad, empeoró todo 1000 veces. Una noche,
Después de haber bebido demasiado, apareció en casa de mi cuñado sin invitación y perdió completamente los estribos. Según mi cuñado, mi ex gritaba tan fuerte que se le podía oír en toda la manzana, culpándole de arruinar nuestro matrimonio. ¿Pueden creerlo? Tuvo la desfachatez de decir que si mi cuñado no me hubiera arrastrado a sus problemas matrimoniales, nada de esto habría ocurrido. Es completamente absurdo. No estaba presente cuando sucedió, pero mi cuñado me llamó justo después, y me quedé horrorizada. Fue como un puñetazo en el estómago. El hombre que creía conocer, con quien me casé y construí una vida, ahora actuaba como un completo desconocido. Había perdido totalmente la cabeza, pero mi cuñado, siendo la persona serena que es, no perdió la compostura. Simplemente miró a mi ex y dijo: «Tú eres quien tuvo una aventura con mi esposa. Ni se te ocurra culparme a mí o a cualquier otra persona por tu desastre». Escuchar eso me hizo sentir algo mejor, sabiendo que mi cuñado se mantuvo firme y no permitió que mi ex tergiversara la situación, pero también dejó aún más claro lo bajo que había caído mi ex. En lugar de retroceder, simplemente continuó fuera de control. Lo que comenzó como una acalorada discusión rápidamente se convirtió en un altercado físico. Mi cuñado me contó que mi ex se abalanzó sobre él, y todo se descontroló. Los gritos y empujones se trasladaron al jardín, y los vecinos tuvieron que intervenir para separarlos. Las cosas se pusieron tan feas que alguien llamó a la policía. Cuando llegaron, les dieron una advertencia a ambos, pero afortunadamente nadie presentó cargos. Aún así, fue una de las situaciones más bochornosas que he presenciado. El hecho de que mi ex estuviera dispuesto a llegar tan lejos para montar semejante escena, era simplemente inconcebible. Me sentía atrapada en algún tipo de pesadilla, viendo desmoronarse todo lo que creía conocer en tiempo real. No podía dejar de preguntarme, ¿cómo llegamos a esto? El hombre con quien me casé, alguien que pensaba que conocía y en quien confiaba, ahora era esta persona imprudente y descontrolada a quien no reconocía. Verlo destruirlo todo era como observar a un extraño, y me destrozaba. No había nada que pudiera hacer excepto contemplar cómo se hundía en espiral. Todo este desastre me ha llevado a reflexionar profundamente. Pasé demasiado tiempo culpándome, preguntándome si debería haberme callado, si estuvo mal contarle la verdad a mi cuñado, pero la realidad es que las acciones de mi ex son responsabilidad suya. Él fue quien engañó, quien mintió y quien no pudo asumir las consecuencias de sus actos. Nada de esto es culpa mía, y desde luego no es culpa de mi cuñado. La responsabilidad recae enteramente en él. Después de aquel bochornoso incidente, mi ex me envió uno de esos mensajes interminables al día siguiente. Ya saben de qué tipo. Disculpas vacías seguidas de un montón de excusas. Empezó diciendo lo siento, pero rápidamente derivó en culpar a todos los demás por lo sucedido. Me acusó de abandonarlo como si yo fuera quien lo había traicionado, y siguió insistiendo en que contarle a mi cuñado sobre la aventura fue lo que lo arruinó todo. Era frustrante leerlo. Intentaba hacerse pasar por víctima, afirmando que todo fue solo un error, y que yo estaba siendo demasiado implacable. No asumía ninguna responsabilidad por sus actos y, en cambio, trataba de hacerme sentir como si yo fuera el problema. Ni siquiera pude terminar de leerlo sin que me hirviera la sangre. A estas alturas, estaba harta. No tenía energía para discutir, ni para seguir dando vueltas en círculos con él. Simplemente respondí algo breve y contundente. No somos buenos el uno para el otro, y esto necesita terminar. No quiero pelear más, simplemente sigamos adelante por separado, y eso fue todo. Sin grandes discursos, sin más explicaciones. He iniciado oficialmente el proceso de divorcio, y he dejado claro que cualquier comunicación entre nosotros debe pasar por los abogados a partir de ahora. En cuanto a mi cuñado, se está centrando en sus hijos e intentando reconstruir su vida. Ha solicitado el divorcio de su esposa, y tengo entendido que ella se está quedando con sus padres. Sinceramente, no he hablado con ella en absoluto desde que todo estalló, y no planeo hacerlo. Tomó sus decisiones y ahora debe vivir con las consecuencias. Ya no es asunto mío. Antes de terminar esta actualización, quiero abordar algunos comentarios que cuestionan por qué siquiera consideré salvar mi matrimonio inicialmente. Lo entiendo. De verdad. Puede parecer una locura haberlo contemplado, pero todo esto ha sido muy difícil. En cada decisión que tomé, tuve que pensar en mis hijos, mi familia y todos los implicados. Consideré lo que sería mejor para ellos y para mí, pero honestamente, ahora que he pasado por todo esto, sé que este matrimonio terminó mucho antes de que tomara esa decisión. Solo me ha llevado todo este tiempo darme cuenta. Quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de leer mis publicaciones, dar consejos y ofrecer apoyo. Nunca imaginé que compartir esto recibiría tanta atención. Pero la amabilidad y sabiduría que muchos de ustedes me han mostrado han sido un salvavidas durante uno de los momentos más difíciles de mi vida.
Si hay algo que he aprendido a través de todo esto, es que hacer lo correcto rara vez es fácil, y definitivamente no se siente bien en el momento. Pero al final, la verdad importa, y me alegro de haberme mantenido firme, aunque haya tenido un costo tan alto. Estoy lista para cerrar este capítulo de mi vida y concentrarme en comenzar de nuevo. Tengo mucha sanación por delante, pero tengo esperanza sobre el futuro. Gracias por estar ahí para mí cuando más lo necesitaba.